Bien, día 9 del Advent of Code 2024. Se llama This Fragmenter. Y básicamente nos van a dar un input como este, una línea nada más con números. Y para esta primera parte del día, esta línea de números se puede representar como un archivo en un disco. ¿Okay? Este archivo aquí está comprimido según el problema. Y para descomprimirlo hay que seguir un algoritmo, básicamente. Por ejemplo, tenemos este que vemos aquí. Y este sería el mismo archivo descomprimido. El primer número indica que el index 0, ¿no? Imaginemos que iniciamos con 0, va a estar dos veces. ¿Okay? Entonces tenemos dos ceros. El siguiente indica que va a haber un espacio, ¿no? Es como que índice, espacio, índice, espacio. Entonces el segundo va a ser que va a haber tres espacios, o sea, 3 puntos. El siguiente sería que el índice, en este caso ya no es el 0, vendría a ser 1, va a estar repetido 3 veces. El siguiente serían espacios, 3 veces. El siguiente sería una vez 2. Una vez 2. Después 3 espacios. 3 espacios. Después 3 veces 3. 3 veces 3. Después un espacio. ¿No? Un espacio. ¿Ah? De ahí sería el índice, que sería 4. Sería 2 veces 4. Y así sucesivamente hasta terminar. ¿No? Si hay un 0, significa que es un 0 para el espacio, significa que no hay espacios. Por eso aquí aparecen juntos. Entonces, una vez tengamos esto descomprimido, nos dicen que tenemos que mover algunos bloques del archivo. Para ello, por ejemplo, tenemos este ejemplo aquí en el cual ya está descomprimido. Y tenemos que ir moviendo los bloques de los que están más a la derecha hacia la izquierda, ¿no? Este 9 pasaría aquí. Luego este otro 9 pasaría aquí también. Luego este 8 pasaría aquí, ¿no? Y así sucesivamente, siempre que haya espacios vacíos, ¿no? Al final va a quedar algo así, ¿no? Esto en computación, en unos casos se les llama desfragmentación, porque lo que hace es unir todos los bloques, juntarlos para que no queden esos espacios vacíos en los discos duros. Y lo que nos piden después es calcular el checksum de este archivo, que para ello tenemos que hacer es multiplicar cada número por el índice. Por ejemplo, este 0 se multiplicaría por 0, luego este 0 por 1, luego este 9 por 2, este otro 9 por 3, 8 por 4 y así, ¿no? Y esas multiplicaciones, los resultados, que en este caso son 0, 0, 18, 27, 32, etc., sumarlos, ¿no? Para este ejemplo de aquí, este archivo nos daría 1928. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, la estrategia es, dado un input, obtener una estructura que me represente la versión descomprimida, ¿no? Y después empezar desde la parte de la izquierda e ir moviendo cada uno de los números hacia los valores vacíos más hacia la izquierda. De hecho, desde la derecha hacia la izquierda. Y así hasta que no haya más valores vacíos por completar. Por ejemplo, este 6 ya no puede seguir porque antes del 6, o sea, todos estos números de acá, no tienen ningún valor vacío. Todos estos de acá hasta aquí, no hay ningún valor vacío. Entonces ya no continúas. Y este es el último. Entonces ya ahí terminaría. Entonces vamos a hacer eso. Para ello, vamos aquí. Ya lo tengo. Entonces voy a crear una estructura que se va a llamar thismap. Antes el mapeo del disco va a tener los valores. De hecho, los voy a representar como enteros. ¿Okay? No los voy a representar como strings porque los puntos no son, o sea, podría representarlos todo como string y usar puntos, ¿sí? Pero prefiero representarlo como enteros para validar después si hay algo que hacer con mayor o menor, va a ser más fácil. Y los puntos los voy a representar como -1. Entonces, de hecho, voy a colocar
voy a crear una constante que se llame gapID, voy a poner por aquí, que va a ser -1. Entonces ese es el ID de los gaps, de los espacios vacíos. Y voy a crear una función que me devuelva un nuevo thismap en función del data, ¿no? En función del input. Entonces voy a crear primero el slice, donde voy a guardar el resultado. Mi ID inicial va a ser 0, recordemos. Y en caso sea un bloque, voy a decir que estamos como buscando bloques, ¿no? No estamos buscando gaps. Entonces voy a iterar por cada uno de los caracteres de data. Para ello voy a hacer un bucle que va a iterar por cada uno de los caracteres de data, algún split para que no me devuelva runas y me devuelva strings, así es más fácil. Y después voy a parsear, en este caso, el número, ¿ok? Para ello voy a hacer un strconf parsing. ¿Okay? Obviamente, si el carácter es un punto, aquí va a dar un error, pero no lo voy a validar porque lo que voy a hacer es, pero voy a colocar acá el carácter sea un gapID. ¿Okay? Vale, entonces, si estamos buscando bloques, así, si estamos buscando bloques, o sea, estamos buscando números, no estamos buscando gaps, lo que vamos a hacer es que el carácter va a ser igual al ID, que en este caso sería un número, y vamos a sumar el ID en 1. Es decir, vamos a agregar a nuestro thismap el carácter del ID. ¿Okay? Y luego, vamos a colocar aquí, en caso de que sea no sea un bloque, sea un gap, o pues usaríamos el carácter del gap. ¿Okay? O sea, vamos a usar el ID en el caso estemos buscando bloques y vamos a usar -1 en caso hayamos encontrado un gap. Y después, vamos a ver aquí, vamos a iterar hasta el total. En este caso es el total del valor. Vamos aquí, bueno, como está comprimido en realidad nunca va a haber un punto. De hecho, vamos a copiar el input de pruebas, de hecho. Y todos van a ser números, entonces no hay ningún problema, siempre va a haber total. Entonces podemos iterar por los totales e ir completando en este caso el thismap con la cantidad de IDs que nos piden, ¿no? En este caso tendríamos que hacerle una append al thismap del carácter. ¿Cuántas veces? Hasta el total, ¿no? Vamos desde 1 hasta el total, o podría ser de 0 hasta menor al total, n veces. Si nos dicen 3, pues vamos a rellenar 3 veces con ese ID, que en este caso es el carácter, que puede ser -1 si es el gap o el ID actual en caso de que sea un bloque. Y después, como entre cada uno de los caracteres tenemos que, cada uno de los números tenemos que ir cambiando, ¿no? El primero es un bloque, por eso iniciamos con isBlockTrue. El segundo tendría que ser un gap. Entonces vamos a cambiar aquí isBlock a negación de isBlock. O sea, vamos a hacerle un toggle. Y después vamos a retornar el thismap con los valores. Okay. Listo. Ya tendríamos el thismap aquí. Ahora voy a implementar una función, o en este caso es un método, al thismap. Aunque no estoy seguro de hacerlo aquí. Realmente no sé si valga la pena. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero podemos ir parciendo la información para ir viendo. Vamos a colocar aquí thismap. Ya está. Vamos a hacer una impresión para ver si está parciendo bien la información. Y vamos a crear acá thismap. Ya está. Vamos a ir aquí. Este caso es el día 9, parte 1. Poner pruebas. Ajá, nos dice 0, 0, luego 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Luego 3 veces 1, luego 3 veces menos 1, una vez 2, 3 veces menos 1. Estos son los gaps, 3 veces 3 y así. Bueno, está bien. Vamos que eso, el resultado debería ser este de acá. Como vemos es el mismo.
Ajá, sí. Ahora, lo que voy a crear es un método en el thismap que me devuelva un slice de gaps. En este caso sería algo así. Y lo que vamos a hacer es devolver el slice de índices que pertenecen a los gaps, en un orden en concreto. Los gaps necesitamos que nos los devuelvan de derecha a izquierda, entonces devolvemos en ese orden. Entonces vamos a devolver esos índices de derecha a izquierda, o sea, de forma ascendente. Voy a crear acá un slice llamado idx, ¿sí? Y vamos a iterar por cada uno de los valores de nuestro thismap. Así. Entonces, si nuestro valor es igual a gapID, pues devolvemos, mejor dicho, agregamos ese índice a nuestro slide de índices y al final devolvemos. Sabemos que está ordenado ascendentemente porque ya nuestros valores inician de... Bueno, vamos a iterarlos de izquierda a derecha y es justamente lo que buscamos. Luego necesitamos hacer algo similar, pero para los que no son gaps. Entonces le voy a llamar noGapsIndexQ. Y vamos a devolverlos, en este caso, aquellos que no sean no sean igual al gapID, lo vamos a agregar, pero en este caso tienen que ser en el orden inverso, o sea, de derecha a izquierda. Entonces voy a crear aquí un for inverso. Vamos a iniciar en el end de dvalues -1, mientras que el i sea mayor o igual a 0, vamos a ir restando, ¿no? Entonces va a ir en la dirección contraria. Y sería así. Listo. Y ya está. Entonces vamos a hacer todos los índices de los que no son gaps de izquierda a derecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar esas dos funciones, esos dos métodos aquí. Vamos a llamarle pues, gaps, no sé. Gaps index q y no gaps. Y vamos a llamar el método no gaps index q. Entonces vamos a ir iterando, puede ser en cualquiera de los dos, pero vamos a crear un método que sea claro y que nos diga, oye, mientras el thismap tenga gaps entre sus bloques, o sea, podríamos llamarlo, mientras el thismap tenga gaps entre sus bloques, vamos a seguir iterando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio, ¿no? Que es lo que nos pedían, ¿no? Mover los que no tienen gaps a los gaps, ¿no? Básicamente. Entonces obtenemos el índice del gap. El gap y de x. Sería básicamente obtener el gaps en 0 y quitarlo del slice, ¿no? O sea, sería gaps sería igual a gaps. Así. Básicamente es como una cola, ¿no? Así funciona. Igual para no gaps. Obtendríamos el que está en la posición 0 y después lo quitaríamos del slice. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un swap. Para ello podríamos implementar en thismap un método que se llame swap, cual enviamos los dos índices y va a ser el swap de los dos elementos. Nada más. Es muy simple. Es un slice, cambias los valores de dos posiciones distintas. Entonces tenemos que implementar dos métodos, este y este. Ok, entonces vamos a implementar primero has gaps between blocks. Sería aquí. Esto lo voy a minimizar. Ya está. ¿Y cómo vamos a saber si existen gaps entre los bloques? Bueno, si es que hay gaps, o sea, por ejemplo, lo voy a poner acá. Este de acá sabemos que no tiene gaps porque todos los números están juntos. O sea, todos los que no son gaps están juntos. O sea, después de este 6 no hay como que un espacio y luego otro número, ¿no? Sino que después de ese ya no hay más números. Entonces podríamos hablar de esa manera, ¿no? Si encontramos un número, después encontramos un espacio, un gap ID, o sea, un espacio en blanco, un gap,
y después volvemos a encontrar un número, entonces quiere decir que todavía hay gaps, ¿no? Porque aquí todavía hay gaps. Si después de encontrar un gap, seguimos encontrando gaps hasta terminar la longitud del list map, quiere decir que ya no hay más gaps. Entonces podríamos hacer eso. Entonces, vamos a crear una flag que se llame cannot be gap now, es decir, que no debe haber gaps después de esto. Entonces, por ahora la vamos a colocar como false porque no hemos encontrado ninguno. Entonces, vamos a iterar. Vamos a hacer un i. Vamos a iterar desde, en este caso, izquierda a derecha o derecha a izquierda. Yo creo que podríamos hacerlo de esta manera. Podríamos empezar desde acá hasta acá. Y si encontramos un número, después de ese ya no debería haber gaps, ¿no? Porque si encontramos un gap, quiere decir que hay gaps, ¿no? Por ejemplo, en este caso, encontramos un número, después de eso ya no debería haber gaps. Si encontramos un gap, quiere decir que todavía hay gaps en nuestro disma. Entonces podemos hacerlo de esa manera también. Vamos a colocar dvalues menos 1 y sea mayor o igual a 0 y menos menos. Entonces, primero, si nuestro valor es igual al gap ID, es decir, es un gap, y se supone que no deben haber gaps, entonces vamos a retornar porque todavía hay, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí, después pasamos este acá, y se supone que una vez llegado al 6 ya no deberían haber gaps, ¿no? Pero si hay, entonces quiere decir que todavía hay gaps, por lo tanto retornamos true. O también podría darse el caso de que nuestro valor en la posición i sea diferente del gap ID. Si es diferente del gap ID, es decir, si hemos llegado aquí, por ejemplo, al 6, quiere decir que después de eso ya no debe haber gaps, ¿no? Para decir que obviamente ya no hay gaps. Entonces pasaríamos nuestro flag a true. Pero después de eso ya no debe haber gaps. Ya no debería haber gaps. Si al final hemos recorrido esto y no se ha retornado nada, quiere decir que ya no hay gaps. Por lo tanto, retornamos false. Ya tendremos implementado esa parte. Y nos faltaría el swap. El swap es muy simple. Vamos a hacerlo aquí. En el swap lo único que tenemos que hacer es, oye, tengo dos valores, entonces intercámbialos, ¿no? Podemos hacerlo creando una variable auxiliar, ¿no? Que sea en la posición i o en la posición j, y después hacer los cambios nada más, ¿no? En la posición j coloco en la posición i, y en la posición i coloco el valor del auxiliar, que ya fue sobrescrito aquí. Y listo. Y ya lo tendríamos. Obviamente aquí falta algo, calcular el checksum una vez se han hecho todos los gaps. Entonces podríamos crear aquí un método adicional que se llame checksum, ¿no? Que sería lo que tendríamos que devolver. Checksum simplemente nos devolvería un entero. Ajá. Y tendríamos que calcularlo. ¿Cómo se calculaba el checksum? Bueno, podemos crear una variable que inicie en 0 y recordamos que era, vamos a necesitar el índice y el valor. Entonces solo era la multiplicación del índice por el valor, ¿no? Siempre que obviamente no sean gaps, ¿no? Entonces, siempre que el valor no sea un gap ID, lo que vamos a hacer es sumar al checksum la multiplicación de el índice por el valor. Y retornamos el checksum. Y ya está, ahora sí, ya tenemos implementado el checksum y vamos a probar. Para ello, por cierto, vamos a copiar el input grande. Este input es muchísimo más grande, o sea, 9,8 kilobytes, es un montón. Entonces lo volvemos a abrir, es que es bastante más. Entonces vamos a hacer la prueba. Es aquí. Es día 9. Parte 1, pruebas. 1928 y este número de acá. Vamos a ver si es correcto. Para la versión de pruebas, 1928, y para la versión grande es este de acá,
que es efectivamente el mismo. Listo, ya estaría la parte 1. La parte 2 nos dice que tenemos que hacer los movimientos en bloques. No podemos hacerlo uno por uno. Por ejemplo, en este caso, este era el primer ejemplo, pues no podemos mover 9 y luego otro 9, sino que tienen que entrar los dos juntos. Es decir, 99. En ese caso, aquí entran perfecto, no entran los 99. Pero por ejemplo el 888 no entra ni aquí, ni aquí, aquí tampoco, aquí menos, menos y ya está. Entonces simplemente ese 888 no se va a mover. El 777 vemos que sí entra aquí. Entonces entraría ahí. 666 ya no entra en ninguno de los espacios que van antes del 666. 555 tampoco. Pero el 44 sí, entraría aquí. Y después de eso el 33 ya no entra aquí. Y como ya no hay más números, pues ya no entraría. El 44 no se puede seguir moviendo porque igual tampoco hay más espacios. Y después de eso ya no hay más espacios. Entonces ahí terminaría. Haciendo esto, volviendo a calcular el checksum, tenemos que el nuevo checksum es este de aquí. Entonces tenemos que cambiar la forma en la cual hemos trabajado. Para ello yo voy a crear otra estructura que se va a llamar blockThisMap. Lo voy a colocar más acá arriba para que sea más fácil. Que va a tener un slide de bloques. ¿Okay? Ese bloque va a ser otra estructura que va a tener el ID, que va a ser un entero, como lo habíamos trabajado antes, y la cantidad de espacios que ocupa ese bloque, ese ID. O sea, ya no vamos a tener uno individual, sino que vamos a tenerlo como un bloque. Y vamos a parsear la información en un nuevo método, lo voy a colocar aquí, que me va a devolver un nuevo blockThisMap en función del input. Vamos a crear algo parecido. De hecho, tendríamos que crear en este caso ya no un slide de enteros, sino un slide de bloques, el ID inicial y si es bloque o no. Haríamos algo parecido a lo anterior. Vamos a iterar por cada uno de los caracteres, vamos a parsear, recordemos que el carácter de gap ID es el -1 y hacemos la misma validación. En este caso ya no sumaríamos en un bucle todos los IDs, sino que simplemente crearíamos un bloque y lo agregaríamos al Thismap y ya está, el resto es igual. Y de ahí tenemos que retornar el block Thismap. Listo. Este de aquí lo vamos a usar en la parte 2. Entonces vamos a ir a la parte 2 y vamos a parsear esa información. Voy a crear aquí el data y vamos a imprimir esto. Ya está, vamos a hacer la parte 2 pruebas para ver cómo queda. No, dice el primero, el índice es 0 y hay 2 veces, ¿no? Luego hay un gap y se repite 3 veces. Luego con ID 1 se repite 3 veces. Un gap se repite 3 veces. Con ID 2 se repite 1 y así en ese orden. Entonces ya está. Entonces como lo tenemos en bloques va a ser más fácil mover porque ahora podemos mover bloques completos. Entonces, lo siguiente sería crear algo parecido al anterior, ¿no? Vamos a crear una cola de índices a mover e ir moviéndolos en caso de que se pueda mover. Entonces vamos a crear, en este caso, un método que nos diga los índices de los bloques que no son gaps. Entonces voy a crearlo por aquí. ¿Sí? Se va a llamar noGapsIndexExQ y nos va a volver también un slide de enteros que van a ser los índices de los que no son gaps. Entonces es muy parecido a lo anterior. Tendríamos que crear un slice de enteros que van a ser los índices e ir iterando este caso de izquierda a derecha. Recordemos que estos son de los bloques que no son gaps. Entonces, si el valor en esa posición y no es un gap, podríamos crear un método que se llame isGap. Entonces, si no es un gap, lo negamos aquí. Entonces lo agregamos, ¿sí? Porque estos son los índices de los que no son gaps. Y al final retornamos. Ok, listo. Ahora tenemos que implementar ese método de ahí, que se llama isGap.
que pertenece al bloque. Entonces voy a crearlo acá nada más. Esto es simplemente comprobar si el ID es igual al gap ID. Si es igual, es un gap. Si no, no es un gap. Listo. Ya está. Ahora vamos a ir a la parte 2 y vamos a usar ese queue. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir iterando mientras que nuestro queue de NoGap sea mayor a 0. Ya no vamos a usar dos queues, vamos a usar solo una. En este caso la de NoGap. Vamos a extraer los índices de ese NoGap, igual que habíamos hecho en la parte 1. Y vamos a removerlo obviamente de la cola. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es extraer los índices de los que son gaps, ¿no? Para ello necesitaremos un método que se llame GapsIndexQ, que vamos a implementar. Básicamente sería igual a lo anterior. Vamos a obtenerlo de izquierda a derecha. Okay, lo voy a colocar por aquí. Uy, esto no es. Aquí. Básicamente es hacer lo mismo que hemos hecho en la parte 1, ¿no? Iteramos de izquierda a derecha. Y si es gap, lo agregamos a nuestro slice y lo devolvemos. Listo. Entonces tenemos esos dos. ¿Qué vamos a hacer por cada uno de esos elementos? Tenemos que ir buscando cuál se puede reemplazar con nuestro no gap actual, ¿no? Con nuestro bloque que no es un gap actual. Entonces tendríamos que iterar mientras que el de gaps sea mayor a 0. Haríamos eso. Extraer el valor. En este caso sería el índice del gap, ¿no? Y lo que vamos a validar primero es verificar que nuestro NoGapIndex sea inferior al índice del gap. ¿Por qué? Porque no nos queremos pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, este 8 nunca va a ir hacia la izquierda. O sea, nunca va a ir hacia acá. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque solamente pueden pasarse para la izquierda, ¿no? El 7 solo puede pasarse desde este 7 hacia adelante. O sea, hasta aquí. Nunca va a ser hacia atrás. O bueno, hacia adelante. O sea, siempre va a ser hacia atrás, ¿no? El 666 nunca va a ir hacia acá. Sino va a ir siempre de acá hacia adelante. Así. Entonces justamente validamos eso para no tomar en cuenta los índices de los que no son gaps que estén después de nuestro bloque. Si es así, pues obviamente terminamos la iteración. Y después vamos a validar que nuestro thismap pueda ser reemplazado en esos dos índices, ¿no? Puedo crear un método que se llama canReplace el NoGap IDX con el gap IDX, ¿no? Entonces, si no se pueden reemplazar, pues yo continúo, ¿no? Sigo buscando. Si se pueden reemplazar, tengo que hacer el swap o el replace o como quieran llamar. Yo lo que haría es, le voy a llamar replace, en este caso, del NoGap IDX con el gap IDX. Y después de hacer ese replace, tengo que actualizar mis NoGaps. Ok, pero primero vamos a implementar este canReplace. Entonces, un canReplace es muy simple. Lo único que tenemos que validar es verlo por acá. Es la cantidad de espacios que hay disponibles, ¿no? Vemos, este es mi IDX, o sea, mi índice de NoGap, y este es mi gap IDX. Entonces, obtendremos los dos valores, tanto del gap como del bloque. Voy a poner valid IDX. ¿Okay? Entonces, la idea es, se puede reemplazar siempre que el espacio del gap sea mayor o igual al espacio en este caso del bloque. O sea, siempre que el espacio del gap sea mayor o igual al espacio del bloque. Si es así, se puede reemplazar. Si no, no, porque no va a caber todo el bloque. ¿No está? Entonces sería, si se puede reemplazar, pues genial. Si no, continuamos. Y después tenemos que implementar replace. Vamos a hacerlo por aquí. Replace básicamente nos diría, oye, dado el índice del bloque y el índice del gap, reemplaza, ¿no? Entonces primero extraemos los dos
bloques, el bloque del gap y el bloque que es válido. Entonces, si el bloque del gap es mayor o igual al del bloque, o sea, vamos a llamarle este valid, ¿sí? Entonces, si el bloque gap, los espacios que hay en el gap es mayor o igual a los del válido, pues tenemos que restarle, ¿no? Entonces, porque es lo que va a quedar. Listo. Es spaces. Después vamos a hacer el reemplazo, ¿no? Vamos a colocar en nuestro gap IDX el bloque válido, ¿sí? O sea, donde estaba el gap colocamos el válido, y donde estaba el bloque válido lo que tenemos que hacer es colocar en un nuevo bloque que tenga el gap ID, o sea el -1, y la cantidad de spaces va a ser la cantidad que tenía el bloque anterior, que en ese caso es el válido. Y solo en caso de que los espacios del gap sean mayor a 0, tenemos que insertar a nuestro slice de valores que tengamos en ese gap IDX +1, o sea, en el que viene después, el gap. En este caso, el gap anterior, el gap que sobró. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, nos va a faltar, ¿no? Por ejemplo, este 99 con este gap de 3 no entra completamente, nos va a quedar un gap pequeñito, ¿no? Que es este 1. Se va a reemplazar este 2, bueno, en ese caso sería el total del 99 por este gap de aquí, de 2, y este 99 va a entrar aquí, pero falta este pequeño bloque de aquí. ¿Qué hacemos con ese pequeño bloque? Lo agregamos siempre en caso tengamos algún espacio, ¿no? Por eso calculamos el spacing, ¿no? Para ver si quedó algo. Si quedó algún sobrante, en este caso es 1, un espacio, pues lo agregamos después de ese 99, ¿no? Ok, ya está. O el mismo 99 es el mismo gap IDX, ¿no? Es la posición actual del gap. Entonces agregaríamos ese espacio. Ya está. Y eso sería el replace o el swap. ¿Qué va a pasar cuando hagamos swap y ocurra este caso de aquí? Que la cantidad de elementos o las posiciones de los elementos van a cambiar. Entonces tenemos que actualizar este no gaps porque se habrá actualizado completamente. Entonces lo que podemos hacer es simplemente llamar de nuevamente al index no gaps index queue y ya está. Y en este caso, como ya hemos realizado el swap, podemos hacer un break para decirle ya no sigas buscando porque por lo menos para este gap ya ha sido reemplazado. Listo. Y listo. Entonces con eso ya estaría. ¿Qué nos falta? Calcular el checksum. Entonces lo haríamos similar. Vamos a crear un método en el nuevo dismap que se llame checksum para calcular el nuevo checksum. En este caso no se calcularía igual porque lo tenemos por bloques y tenemos que hacer algo diferente. Vamos a crear aquí una variable llamada checksum que va a iniciar en 0 y el índice que va a iniciar en 0. Este índice va a ser el índice real, ¿no? del block dismap como si estuviera ya descomprimido. Entonces vamos a crear aquí un bucle que vaya por cada uno de los valores y en caso de que sea un gap no vamos a agregar al checksum, pero sí vamos a incrementar el IDX más la cantidad de espacios que tiene el gap. Y no vamos a agregar el checksum, por lo tanto voy a continuar nomás para que continúe con la iteración. En caso de que no, lo que hay que hacer es, pues, como si estuviéramos parseando la parte 1, vamos a iterar de i hasta la cantidad de espacios que tiene el bloque. Y tenemos que ir agregando el checksum. Recordemos el índice por el ID del bloque. Y aquí, pues aquí sí tenemos que aumentar el índice en 1 para que en la siguiente iteración sea el siguiente índice. Y ya está. Con eso ya tendríamos que calcular el checksum. Esto se hace así porque como tal aquí al ser por bloques pues no lo tenemos descomprimido, no podemos hacer una única iteración. Tenemos que iterar por cada uno e ir sumando, ir incrementando el índice en función de los espacios, tanto de forma general si es un gap o 1 a 1
si es que es un bloque, ¿no? E ir calculando el checksum. Y ahora sí, si probamos parte 2, nos dice 2858 y la versión original tarda un poco más. Vamos a ir viendo por aquí. Ajá, 2858, eso está bien. En la versión original se tarda más, pero nos dice este valor, que es efectivamente este, ¿no? Ajá. Entonces sería el día 9. Depende de cómo lo estructuren, puede ser más o menos complejo. Ahí está. Y nada, eso sería, nos vemos.